molino para Guanajuato. Esta es una propuesta para erigir un molino en Guanajuato y así sumar un elemento más a los ya existentes que son manifestaciones cervantinas en Guanajuato, que es sede de los entremeses cervantinos desde 1953, es también sede del Festival Internacional Cervantino desde 1972, ahí tiene el Museo Iconográfico del Quijote desde 1987 y además fue nombrada en 1988 como una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuando sale en busca de aventuras junto a Sancho Panza, atraviesan los campos de Montiel, justo antes de llegar a toparse con lo que el Quijote vio como gigantes y Sancho como molinos. El caballero de la triste figura expresó: dichosa edad y siglo dichoso aquel, donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Para retratar una hazaña, no basta retratar al personaje que la realizó, sino también a la entidad que ha enfrentado, y para seguir incluidos en ese siglo dichoso que saque a la luz sus heroicos actos. Y para ello proponemos la erección de un molino de viento. En la ciudad de Guanajuato hay varias esculturas de Don Quijote en espacios públicos y privados, incluso algunas de Sancho Panza, y algunas incluso llegan a ser representaciones del caballo Rocinante o el asno que montaba Sancho. Un conjunto completo de ambos jinetes y sus cabalgaduras está en la Plaza Allende, junto al Teatro Cervantes. Pero aunque son cientos de personajes los que aparecen en la famosa obra, no hay una representación de ellos en las calles o alrededor de Guanajuato. El gran acervo de obras que incluye el Museo Iconográfico del Quijote, por supuesto que sí reúne una gran variedad de esos personajes que aparecen en la obra, pero es el único lugar en Guanajuato que tiene diversidad al respecto. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, colmó de personajes humanos su obra, pero también supo hacer del paisaje un personaje más, gracias a sus descripciones y a la participación que estos tienen en las escenas. Por eso se propone erigir un molino de viento en Guanajuato. Es un ingrediente de uno de los capítulos más conocidos de esa obra y además es de los más pintados, por ejemplo, más representados gráficamente. En una de las primeras aventuras del caballero de la triste figura es cuando se enfrenta a los molinos de viento. En el capítulo 8, parte 1, cuando el Quijote los ve como enemigos gigantes y al embestirlos, el caballero es derribado de su montura por el golpe de una de las aspas que está en movimiento. Y se explica a sí mismo y a su compañero Sancho que fue el mago Frestón quien transformó oportunamente de gigantes a molinos y por ello no logró derrotarlos. Esa aventura, porque es una de muchas, ha sido muy gustada de ser reproducida en cine, teatro, pintura y a veces la vemos hasta en playeras y portadas de libros. Sumado al arraigo que tiene Cervantes y el Quijote en Guanajuato,
En el año 2005, junto al templo de San Diego, en el centro de la ciudad de Guanajuato, el Pleno Municipal de la ciudad española de Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, reconoció los méritos adquiridos por la histórica ciudad de Guanajuato y la distinguió ni más ni menos como capital cervantina en América, y acordó nombrarla como Cuna Iberoamericana de Cervantes. Este nombramiento quedó plasmado en una bella placa, y en ese mismo sitio, bajo el nivel del piso, bajo un grueso cristal, se colocó un ejemplar de la obra literaria del Quijote, de modo que puede afirmarse y comprobarse que el Quijote está enterrado en Guanajuato. También ahí, y en ese año, el Museo Iconográfico del Quijote colocó el 4 de marzo la escultura Don Quijote, del artista español Santiago de Santiago, donada por don Eulalio Ferrer Rodríguez, incansable impulsor y promotor de Cervantes y el Quijote. Miguel de Cervantes nos refuerza la idea del molino por las variadas derivaciones de la palabra que utilizó en la obra en distintos capítulos y de muy interesantes formas. Por ejemplo, en el capítulo 2, parte 1, cuenta que el Quijote vio a dos mozas afuera de algo que le pareció un castillo. Luego de relatar los pormenores de su nombramiento como caballero, antes de retirarse el Quijote de ese sitio, preguntó a las mozas por sus nombres. La primera respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo. La otra le calzó la espuela y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó don Quijote que se pusiera don y se llamase Doña Molinera. En esa misma parte, capítulo 8, es cuando descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio a Dios quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar a piedra del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Tras el embate y la derrota con que el Quijote va a dar al suelo, Cervantes usa, como muchas veces más, el término molimento para significar daños corporales. Cuando Sancho ayuda a levantarse al Quijote, le dice: yo le creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va medio de lado y debe de ser el molimento de la caída. Así es la verdad, respondió don Quijote, y si no me quejo del dolor,
es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna. Como es de imaginar, a todo lo largo de la obra aparece molido, para decir golpeado, aunque también lo usa para decir cansado, como en el capítulo 62, parte 2, cuando en un sarao de damas, que comenzó a las 10 de la noche, luego de haber cenado de forma espléndida, dice Cervantes que entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas. Estas dieron tanta prisa en sacar a danzar a Don Quijote que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Agotado se retira de la acción y dice: «Dejadme en mi sosiego». Y diciendo esto, se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y quebrantado de tanto bailador ejercicio. En voz del cura, capítulo 32, parte 1, se describe a Diego García de Paredes como un principal caballero natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia. El autor también pone el asunto de los molinos como refrán en voz de Sancho, capítulo 71, parte 2, para decir que prefiere actuar de una vez. Cuando Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio, a sangre caliente, y cuando estaba picado el molino, queriendo decir cuando la tarea ya estaba en marcha, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. A lo cual Don Quijote le pide que ya no diga más refranes. Interesante es que Cervantes compara los dientes con un molino, cuando en el capítulo 18, parte 1, el Quijote recibe tal ataque y golpes, llevándole de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca y machucándole malamente 2 dedos de la mano. Luego Sancho lo atendió, y cuando decidían ya sobre buscar alojamiento, dijo Don Quijote: «Pero dame acá la mano y tiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho, de la quijada alta, que allí siento el dolor». Metió Sancho los dedos y, estándole tentando, le dijo: «¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte?». «4», respondió Don Quijote, «todas enteras y muy sanas». «Digo 4 si no eran 5, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca». «Pues en esta parte de abajo», dijo Sancho, «no tiene vuestra merced más de 2 muelas y media, y en la de arriba ni media ni ninguna, que todo está rasa como la palma de la mano». Don Quijote, enojado, exclama: «¿Qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada? Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante». Luego de ver lo de molimento, molinos, molido, el refrán, vemos aquí lo de la quijada sin muelas, como molino sin piedras, que es palabra muy cercana a la de Quijano, Quijada y Quijano, uno de los apellidos que se dice tenía don Alonso antes de autonombrarse Don Quijote. Se antoja imaginar que la elección del nombre Quijano pudo venirle a Cervantes por querer vincular Quijote con quijada, por la acción de moler que posee la dentadura, particularmente las muelas, y en voz de su personaje central las eleva más allá del valor de un diamante, que en la escena de los dientes dice que el dolor de las quijadas de Don Quijote no le dejaba sosegar.
todo esto le acontece a un valiente caballero tumbado por un molino, constantemente molido a golpes y en busca de remedios para su molimento. Es Don Quijote, cuyas quijadas casi ya no muelen. Alfonso Álvarez concluye que en el Quijote los paisajes, los lugares, el territorio en su conjunto, con todos y cada uno de sus elementos construidos, con sus ambientes, sus componentes geográficos, se convirtieron en personajes. En muchas ocasiones incluso es el propio escenario el que impone su lógica a la narración de la novela, el que se alza como relator de la aventura. Asegura que los lugares, el paisaje y sus elementos pueden ser personajes de una narración literaria, y pregunta si no será que Cervantes desarrolla, a través del Quijote, una nueva técnica literaria en la que se involucran de tal forma los personajes con los sitios y su contenido, buscando un diálogo con ellos, para que se ofrezcan como otros personajes más y sean capaces de continuar la narración y darle un nuevo sesgo. Creemos que sí, y por eso, acompañando las ideas publicadas por Alfonso Álvarez, y seguros de que los molinos de viento han ganado un lugar destacado en el cosmos visual y narrativo del Quijote, hacemos la propuesta de que se erija un molino en la ciudad de Guanajuato. Una obra que no puede llevarse a cabo de forma simple, ni es poco lo que significa su inversión. Su ubicación dependería de las autoridades y de las posibilidades, y sería deseable que se ubicara en alguna loma cercana para que luzca en solitario su sobria presencia. Hará falta simpatía por el proyecto, consenso entre los ciudadanos, aprobación de las autoridades y recursos públicos y privados para costear su construcción. Incluso puede buscarse apoyo económico de instituciones académicas o empresas. El proyecto se presta también para someter a concurso su diseño y construcción entre estudiantes de facultades universitarias. Y si fuera posible ahondar más en la relación entre Cervantes y Guanajuato, podría tenerse en cuenta que el Premio de Literatura Miguel de Cervantes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, lo han recibido hasta ahora 6 ilustres escritores mexicanos. En 1981, Octavio Paz. En 1987, Carlos Fuentes. En 2005, Sergio Pitol. En 2009, José Emilio Pacheco. En 2013, Elenia Poniatowska. En 2015, Fernando del Paso. Un molino tendrá muros, aspas, puerta, techo y un camino que permitiera llegar hasta él. Pienso que en algún sitio de ello podría colocarse de forma destacada y honrosa el nombre de los citados escritores mexicanos que han recibido dicho premio. La ciudad natal del autor del Quijote, Alcalá de Henares, es ciudad hermana de la de Guanajuato. El interior de este molino podría aprovecharse también como un espacio para exponer lo relacionado a estas ciudades hermanas de Guanajuato, en particular, sin duda, la que fue cuna de Cervantes. En España le dan nombre a los molinos. En la Sierra de Molinos, por donde transitó el Quijote, se encuentran los 3 únicos molinos de la península ibérica que aún conservan la estructura y maquinaria original del siglo XVI. Estos se llaman Infanto, Burleta y Sardinero. Si se edificara un molino en Guanajuato, podría también hacerse un concurso para elegirle un nombre. Estamos
seguros de que una idea atrae a otras y así podríamos ir imaginando un beneficio tras otro para Guanajuato a partir de un molino. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal